Bueno, vamos a conversar sobre el rol de la apendicitis aguda. Realmente la inflamación del apéndice es tan vieja como el hombre. En realidad se conocen descripciones de las momias egipcias en la época bizantina, donde se veían adherencias en el cuadrante inferior derecho sugestivo de procesos de apendicitis aguda que pasaron estos primeros pobladores. Está descrita también por Leonardo da Vinci y por Berzelius en sus dibujos de anatomía. Y en 1521, da Carpio la describe el apéndice secal. De allí vino una etapa bastante oscura donde el tratamiento de la apendicitis aguda era el opio y se esperaba que el paciente se recuperara. Si se formaba un absceso y se drenaba espontáneamente, el paciente sobrevivía, y si no, hacía una peritonitis masiva y moría. Entonces, esta fue una etapa bastante oscura para los pacientes que sufrían apendicitis aguda. En realidad, pues, en 1735 se hace la primera apendicectomía por un cirujano francés de nombre Claudio Amiens. Él iba a operar una hernia en un niño y encontró un apéndice perforado, y entonces hizo la apendicectomía y que fue exitosa. El niño sobrevivió. En 1867, Willard Parker, un cirujano de Nueva York, hizo un recuento de 4 casos que él había hecho desde 1843 drenados de abscesos apendiculares, recomendando que después del 5.º día del proceso, cuando sospechaba que había un absceso, se debía drenarse. Y Lawson en 1880 quizás fue el líder de los cirujanos ingleses que removió un apéndice gangrenoso en una niña de 17 años. Pero en realidad Europa se quedó muy atrás en el tratamiento de la apendicitis aguda y en el diagnóstico. El concepto de tiflitis y peritiflitis se mantuvo y la idea del tratamiento médico era lo que predominaba. Fíjense que el primer ministro de Francia en 1882, León Gambetta, sufrió 4 a 5 episodios de apendicitis aguda recrudecida después de tratamiento con opio y falleció. Pero llegó la era de la apendicitis aguda. En 1886 comienza la escuela norteamericana a dar el paso más importante en el diagnóstico y la propuesta del tratamiento adecuado de la apendicitis aguda. Y es Fitz, Reginald Fitz, en 1886, quien presenta este trabajo en la Asociación Americana de Medicina. Presenta un trabajo extenso de 250 autopsias donde encontró que el apéndice estaba inflamado y el ciego estaba bien. Posteriormente aparece McBurney en la misma etapa, que es creador del punto del signo y de la incisión de McBurney, muy importante, porque no solamente se habló del diagnóstico del punto donde el apéndice generalmente se encontraba, del signo para determinarla, y además de la incisión que anatómicamente era la mejor para sacar el apéndice, porque no se lesionaban los tejidos y se seguían los trayectos anatómicos de la aponeurosis y de los músculos. Y el tercero de este trío exitoso fue el doctor Murphy, John Benjamin Murphy, quien postuló el tratamiento en etapa inicial de la apendicitis aguda. Y hizo una cantidad de operaciones, más de 200 operaciones, que después publicó con un éxito tremendo que lo llevó a tener una gran fama e inició esa etapa del tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda en los Estados Unidos, que fue mucho antes, fue como un precursor para los europeos, que se quedaron un poco más atrasados con las doctrinas del tratamiento conservador. Bueno, y ahora es esto.
Vamos a ver un momento qué pasó aquí. Se congeló la pantalla ahora. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no sé qué pasó aquí ahora. Pareciera que hay algún diablillo escondido. Ahora se congeló la pantalla. Bien. Veamos. Muy bien. Murphy postuló que en pocos años todos esos casos que se habían diagnosticado como peritonefritis se operarían ligando el apéndice y extirpándolo. Y de allí, pues empezó ese procedimiento en Estados Unidos. Muchos cirujanos se entusiasmaron y vieron que los resultados eran muy importantes. Y postuló su tríada de dolor, náuseas y vómitos y fiebre. Como esta tríada era prácticamente definitoria para él del diagnóstico de la apendicitis aguda e inclusive en el orden en el cual se iba a presentar esos síntomas. Por supuesto que ellos son variables de acuerdo a la localización del apéndice, pero generalmente hay un dolor que comienza como dolor visceral en el epigastrio o en el mesogastrio y posteriormente se localiza en la fosa ilíaca derecha o en el flanco derecho. Aparte de esto, el paciente tiene náuseas y vómitos, tiende a tener inapetencia, fiebre, más raramente diarrea o estreñimiento y en mi etapa más tardía distensión abdominal. Entonces, la clínica, ese esquema de Murphy se presenta en la mitad de los pacientes y en un porcentaje menor puede ser atípica, presentándose la fiebre más tardía o no se presenta en etapa inicial. El dolor puede ser diferente, pueden no aparecer inicialmente los signos de irritación peritoneal que todos conocemos. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando el diagnóstico es tardío y se deja evolucionar, un 35 a 40% de los pacientes o terminan en un plastrón o terminan en una peritonitis. Y cuando lo hacemos el diagnóstico muy precoz, ¿verdad? El error puede ser que tengamos casos de apéndice sano entre un 10 y 20%, dependiendo de la estadística que veamos. Y muy relacionado con el sexo. Eso más frecuentemente se ve en el sexo femenino. Desde 1890 comienza la era de la apendicitis aguda, especialmente en el hemisferio, en nuestro continente, en Estados Unidos y después en el resto del mundo. La mortalidad de la apendicitis aguda con el tratamiento quirúrgico comenzó a descender en forma tan importante que ya para la época de los años 2000, la mortalidad por apendicitis aguda está muy cercana a cero. El dolor abdominal está asociado a una apendicitis. Comúnmente se presenta en fosa ilíaca derecha después del inicio en el epigastrio. En la edad más frecuente entre los 10 y los 30 años, pero puede presentarse en cualquier edad, más rara en los extremos de la vida. Se dice que en los Estados Unidos el 7% es la cirugía de emergencia que más se hace en el mundo entero, además de la hernia, pero como emergencia inflamatoria es la más frecuente del mundo. Históricamente hay falsos positivos y falsos negativos que vamos a discutir. 20% de los diagnósticos precoces no se realizan. O sea, pacientes que vienen se examinan y realmente el diagnóstico pasa por alto. 10 a 20% de las apendicectomías que revelan son normales. Entonces, ella tiene una prevalencia elevada, es atípica en niños, en mujeres especialmente embarazadas y en los ancianos, donde los signos pueden ser un poco más difíciles de encontrar. Por ejemplo, la irritación peritoneal puede no estar presente, la defensa abdominal también puede estar, no aparecer. Las complicaciones son comunes y están relacionadas directamente con el tiempo en el cual se hace el diagnóstico y el tratamiento.
¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista fisiopatológico? La luz del apéndice se obstruye, se produce un aumento de la presión intraluminal porque se acumula líquido, después hay inflamación, infección, la distensión del apéndice produce isquemia e infección y posteriormente hay perforación. Esta obstrucción generalmente es secundaria a hiperplasia linfoide, que es la causa más frecuente, porque sabemos que este es un órgano linfoide. Menos frecuentemente y más agresiva es cuando hay apendicolitos. Después puede haber infecciones por parásitos y muy rara vez tumores como el carcinoide o el metastásico. Muy raro. Entonces, repitiendo que se produce la obstrucción de la luz, acúmulo de líquido, dilatación, inflamación, infección, isquemia por la déficit de vascularización, por la distensión que se produce sobre... recuerden que esto se convierte en un órgano que tiene una sola entrada y salida. Entonces, una vez que se obstruye, el fenómeno de isquemia y perforación es casi seguro. Y posteriormente viene la formación del absceso o la perforación con una peritonitis generalizada. Entonces, las complicaciones más frecuentes son la perforación, formación de absceso, peritonitis generalizada, obstrucción del intestino delgado y, repitiendo, la tasa de complicaciones está relacionada con el tiempo en el cual hacemos diagnóstico y tratamiento. Esta es una escala que se postuló en 1986, que se utiliza en muchos países, que es la llamada escala de Alvarado, que es una escala clínica realmente, donde se le da un puntaje al dolor, la anorexia, náuseas, los vómitos, la sensibilidad, el rebote, la elevación de la temperatura, la leucocitosis, la desviación a la izquierda y la neutrofilia. Se le da un puntaje y se postula que de 5 a 6 puntos es compatible con apendicitis aguda. Si tiene de 7 a 8 es probable apendicitis aguda. Y si tiene 9 y 10 es muy seguro o muy probable que sea una apendicitis aguda. Realmente nosotros, los cirujanos, usamos en la actualidad muy poco este esquema. La clínica del paciente con la irritación peritoneal son muy sugestivas y los métodos de diagnóstico por imágenes nos dan la seguridad del diagnóstico con muy bajo índice de error. Y después veremos cuáles son los grupos. Aquí hay una memotecnia para recordar el score de Alvarado. Ahora, ¿qué hacen las imágenes? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cuál es su rol? Que es el tema de hoy. Entonces, ¿es efectivo la imagen? Sí, porque permite aumentar significativamente la precisión del diagnóstico. Y si nosotros podemos tener un diagnóstico precoz, podemos hacer un tratamiento precoz y el paciente evoluciona en una forma fantástica con muy baja morbilidad, muy baja morbilidad. Entonces, evitamos cirugía innecesaria, disminuimos las complicaciones que se producen en la espera para hacer el diagnóstico definitivo y, por supuesto, todo esto redunda en una disminución del costo de la atención médica. Empezamos por los rayos X. La radiología convencional tiene baja sensibilidad y especificidad. Si se ve el apendicolito, oye, tenemos una guía importante para diagnóstico, pero es muy poco, muy raro que se vea un apendicolito en radiología convencional, 2%. La presencia de niveles locales del aire líquido, la obliteración del psoas, la masa de tejido blando, el gas en el apéndice, todos son inespecíficos y tardíos. Entonces, no es la radiología convencional el método que vamos a usar para diagnóstico precoz. Se hace radiología convencional, se sigue haciendo. ¿Tiene gran utilidad? No la tiene. Por lo menos para el diagnóstico de la apendicitis aguda. Quizás sí para el diagnóstico diferencial de alguna otra condición que tengamos duda. Fíjense que la ecografía tiene una sensibilidad entre el 83 y el 90%. Si es en niños, es altamente específica, entre 95 a 99%. Si nosotros vemos el apéndice y lo podemos medir su diámetro, seguramente no nos vamos a equivocar. Vamos a tener un diagnóstico muy preciso.
el valor predictivo negativo es el del 94%. ¿Cómo se vería en un niño, por ejemplo? O en un adulto, pero veamos que es igual. El apéndice es una estructura tubular alargada que no se comprime, no es compresible cuando hacemos la presión sobre ella. Su diámetro es mayor a 6 milímetros. Puede haber apendicolitos en alguna porción del apéndice que nos ayudan al diagnóstico y puede encontrarse una masa. Esto tiene un 96% de certeza en un estudio realizado en 165 niños y publicado en el 2006. La tomografía, hoy, excelente método, ¿verdad? Es el patrón de oro. Sensibilidad 99%, especificidad 95%. El problema de la tomografía lo vamos a analizar. El uso indiscriminado de la tomografía, que ha aumentado en los últimos años hasta un 35% con el uso de los tomógrafos, el advenimiento de los tomógrafos helicoidales y su rapidez para realizar y los cortes tan precisos que se hacen para localizar y diagnosticar la apendicitis aguda. Fíjense que estos son los signos, no me voy a detener porque estamos con el tiempo, ¿verdad? Estos son los signos que nos ayudan al diagnóstico por tomografía, donde está el diámetro anormal, el engrosamiento de la pared, los cambios de la grasa periapendicular, el reforzamiento de la pared apendicular, el engrosamiento, la presencia de apendicolitos, el aire, etcétera, o la presencia del flegmón. Tienen especificidad y sensibilidad muy elevada, especialmente lo que se refiere al diámetro del apéndice, al engrosamiento de la pared. Menos sensible es la presencia de apendicolitos, porque sabemos que si se ve es 100% específico, pero son muy poco presentes, muy poco los vamos a encontrar. Las dudas surgen cuando el diámetro del apéndice no supera los 6 milímetros o está entre 6 y 7 milímetros y no hay otro hallazgo, ¿verdad? Pero si está engrosado el apéndice, seguramente es una apendicitis aguda vista por tomografía. Entonces, tomografía es el método más sensible y específico para evaluar el abdomen agudo. Es el patrón de oro. Es muy rápida y a menudo es uno de los exámenes más solicitados en algunos países desarrollados, como en los Estados Unidos. No se afecta por la presencia de gas, donde tenemos problemas con el ultrasonido. No se afecta por la presencia de por la zona de hueso y no se afecta por la obesidad. No es dependiente del operador, dicen ellos, pero sí es dependiente del operador. ¿Por qué? Porque el operador, si no es experimentado, puede no verlo, no estar seguro de que se trata de una apendicitis aguda. Lo que sí es verdad es que una tomografía realizada en un sitio puede ser evaluada en otro perfectamente, lo cual con el ultrasonido es un poco más difícil, porque la tomografía permite revisar todos los cortes. ¿Dónde está su problema? Lo primero es que es una tecnología muy costosa, no está disponible en todos nuestros hospitales, especialmente en los países subdesarrollados, especialmente en las ciudades del interior de cada país, donde los tomógrafos o no están o están dañados, como sucede, por ejemplo, en Venezuela, donde un porcentaje importante de los tomógrafos se han dañado. Aquí tenemos algunas imágenes de tomografía. Podemos ver algunos cortes tomográficos donde se puede ver el apéndice secal o la presencia de líquido alrededor o aire, distensión del ciego, engrosamiento. Por ejemplo, esta es muy fácil de ver. Aquí no hace falta saber mucho de tomografía para diagnosticar para observar el apéndice y medirla y ver su grosor. ¿Dónde es muy útil? En pacientes obesos, especialmente mórbidos. En pacientes complicados que tengan múltiples abscesos con presencia de gas. En el postoperatorio, cuando no tengamos un operador experimentado en el área de ultrasonido, y bueno, cuando está disponible en un país desarrollado donde a veces hasta las empresas de seguro solicitan que se haga la tomografía y manden el informe. Si nosotros vemos estas indicaciones, podemos estar seguros de que la obesidad puede ser un problema para nosotros. Desde el punto de vista ecográfico, sí, puede ser un problema. Perdón, salí. Puede ser un problema, pero
Si no es un obeso mórbido, si tenemos un transductor adecuado, podemos verlo muy bien. Si hay complicaciones, es muy fácil de ver los abscesos que se presentan por la apendicitis. Evaluar los postoperatorios con ultrasonido también lo podemos hacer. Y bueno, lo que sí es verdad es que tiene que ser un operador experimentado y tenemos que tener el equipo de ultrasonido. Bien. Y aquí está el talón de Aquiles de la tomografía, ¿verdad? El principio de Alara. ¿Qué le estamos diciendo nosotros? ¿Por qué no hacer tomografías en forma indiscriminada? ¿Por qué debe ser un recurso de último uso? Porque una tomografía representa una cantidad impresionante de radiografías convencionales y es una radiación que permanece en nuestro cuerpo a veces por años. Por ejemplo, una tomografía de abdomen, ¿verdad? Es equivalente a 400 o 500 radiografías convencionales y puede tardar 4 o 5 años en disiparse esa radiación. También tenemos el caso de los niños y de las embarazadas. Por ejemplo, en las embarazadas es un estudio muy limitado, ¿verdad? Y que tiene una contraindicación casi absoluta. La clínica de la apendicitis aguda, la localización del dolor, tiene mucha relación con la posición del apéndice desde el punto de vista anatómico. No siempre está en la fosa ilíaca derecha, no siempre está en la parte anterior. En muchas ocasiones, un porcentaje hasta del 30% puede ser retrocecal, puede ser posilial, que es más rara, detrás del ilion, paracecal, puede ser pélvica, que también es rara, inclusive puede ser subhepática, que aquí no la tenemos, no la estamos viendo. Ahora, cuando nosotros estudiamos el tubo digestivo, podemos decir que la pared del tubo digestivo está formada por 4 capas. Una mucosa, una lámina propia y la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular propia, que son fibras haces longitudinales y haces circulares, y la serosa o adventicia. Estas 4 capas se traducen en 5 capas desde el punto de vista ecográfico. Tenemos una capa ecogénica, ¿verdad?, que es el límite entre la mucosa y la luz intestinal. Una hipoecogénica, que representa a la mucosa y a la muscular de la mucosa. Una tercera capa hiperecogénica, que es la submucosa. Una cuarta capa, que es hipoecogénica, que la pueden ver oscura, que la pueden ver aquí oscura, y una capa final, que es hiperecogénica, que representa la interfase entre el borde del asa y el tejido circundante. Podemos decir que en líneas generales, la pared intestinal, si está distendido el intestino, puede llegar a 3 milímetros por la distensión, y si no está distendido, tiene 5 milímetros, que sería su diámetro normal. Ahora, en condiciones extremas, como obstrucción, etcétera, o alteración vascular, pues esas capas pueden sufrir un engrosamiento importante por edema. Veamos entonces qué pasa con un apéndice secal normal. No es fácil de ver, pero si nosotros lo localizamos, ¿verdad?, podemos ver que es una estructura menor de 6 milímetros en el corte transversal, que parece una imagen indiana como la que mostramos anteriormente, y cuando nosotros comprimimos con el transductor, ella sufre el efecto de cualquier asa intestinal que se comprime. Esa es un apéndice normal. Caso diferente a esto, un apéndice que está engrosada, que está inflamada, en la cual cuando nosotros tratamos de hacer la compresión, no sufre el efecto de la compresión, mantiene el mismo diámetro. Aquí podemos ver en el corte transversal, fíjense, las 5 capas ecográficas que representan las 4 capas normales de la pared del tubo digestivo, y en este caso del apéndice. Fíjense cómo se ve en el corte transversal perfectamente, imagen indiana, y el engrosamiento de la ecogenicidad del tejido circundante. A veces está en localizaciones un poco más extrañas, por ejemplo, cercanas a la vejiga, ¿verdad?, inclusive en la parte pélvica.
Si hay un apendicolito, nosotros vamos a ver una imagen hiperecogénica que da sombra, similar a lo que sucede con una litiasis en la vesícula biliar. Y puede estar en cualquier parte. Por supuesto que cuando está en la base es mucho más peligroso si obstruye aquí, porque la dilatación del apéndice es mayor, el acúmulo de líquido es mayor y la explosión que produce va a dar una cantidad mayor de líquido peritoneal inflamatorio cuando se perfora. La perforación es mucho más rápida que cuando la obstrucción proximal es por hiperplasia linfoidea. Entonces, por ultrasonido es una estructura tubular ciega que no se comprime, que no tiene peristaltismo a diferencia de una asa intestinal, que tiene más de 6 milímetros de diámetro, que tiene una pared laminada, como ya vimos, de 5 capas, que puede producir aumento de la ecogenicidad periapendicular. Fíjense que se van pareciendo los signos ecográficos a los signos tomográficos. Y que si hay un apendicolito, podemos ver una imagen hiperecogénica que da sombra acústica posterior. Si hacemos el Doppler, muchas veces vamos a encontrar un aumento del flujo circunferencial, como vamos a ver en una imagen. Y cuando se perfora, vamos a ver la presencia de no solo de líquido libre o alrededor, sino la presencia de colecciones o la presencia de masas. E inclusive puede haber un engrosamiento de la pared intestinal que está cercana por el proceso inflamatorio peritoneal. La exactitud diagnóstica promedio es del 85%. O sea que podemos decir que en interobservadores vamos a encontrar esto. ¿Cuáles serían los hallazgos indirectos? Y en esto recuerdo mucho a la profesora Ilka da Silva, de Brasil, que dijo en una conferencia en Venezuela hace muchísimos años que si no veíamos el apéndice, pero veíamos líquido libre peritoneal, principalmente alrededor del apéndice, en la zona de la corredera parietocólica o en el fondo de saco vesicorrectal en el hombre o de Douglas en la mujer, el cirujano se pondría muy feliz. Porque en un cuadro inflamatorio agudo con dolor semejante a una apendicitis aguda, si no logramos ver el apéndice, pero vemos líquido libre, es un signo importantísimo indirecto. Y esto nosotros se lo enseñamos inclusive a los residentes de posgrado cuando les enseñamos el FAS. Entonces muchas veces ellos tienen duda, hacen el eco, ven la presencia de líquido, tienen la clínica, no ven el apéndice porque no están suficientemente entrenados o el apéndice se encuentra detrás del ciego y hay mucho gas y hacen el diagnóstico, o por lo menos la presunción diagnóstica. Puede haber la presencia de nódulos o linfonódulos mesentéricos regionales engrosados. Puede haber hiperecogenicidad de la grasa mesentérica adyacente y más tardíamente dilatación de las asas delgadas. Aquí tenemos una apendicitis aguda edematosa en una sección longitudinal y transversal y vemos el engrosamiento de las capas y también el aumento de la ecogenicidad de toda la grasa que está alrededor de las estructuras cercanas. Aquí está un caso. Esta es una apendicitis aguda que operamos por laparoscopia hace tiempo y estaba muy cerca del borde de la pared. Fíjense que estaba muy cerca de la pared, un apéndice completamente inflamado, engrosado, una fase edematosa que nos permitió verla perfectamente y se tradujo muy bien en la imagen ecográfica con la imagen quirúrgica. Muy bien, otros casos de apendicitis aguda. Algunos no son tan fáciles de ver, ¿verdad? A veces no lo vemos con mucha facilidad, tenemos que usar transductores lineales. Si está muy cerca de la pared es más fácil de ver, ¿verdad? Y cuando más inflamada está, pues si hay presencia de líquido adentro, este material con grumos en su interior que sugiere la presencia de pus, pues y aquí vemos pues en el corte transversal. A mí me gusta mucho ver el corte longitudinal y medirla. El corte transversal y vemos esta imagen típica indiana. ¿Verdad? A veces no la vemos bien en este corte, pero hacemos el longitudinal y vemos una porción del apéndice. A veces no la vemos completa, medimos, sabemos que no se comprime y hacemos el diagnóstico de apendicitis aguda. Otros casos de apendicitis aguda que vamos a ver, este video lo probamos, ok, no, corrió, seguimos. Bien, otros casos de apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces, una estructura tubular
que no se comprime, no tiene peristaltismo, porque eso, usted tiene que detenerse un rato cuando está haciendo el ultrasonido, tratar de comprimir, eso va a producir un dolor intenso en el paciente, lo cual a usted le va a dar un dato importante. Y además, usted va a ver que no tiene peristaltismo. Si usted espera un rato y es un asa intestinal que adelgazada, por ejemplo, en los niños, usted espera un rato y va a ver que hay peristaltismo y está seguro que no es una apendicitis aguda. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una apendicitis aguda donde pudimos evidenciar el flujo que se ve circunferencial, el aumento del flujo en el Doppler, que es circunferencialmente porque recordemos que adentro es la luz del apéndice, no debe haber flujo en esa zona. A veces se llena ella tanto de líquido que creemos que es un absceso y resulta que se distiende, se dilata y se acumula líquido en su interior y parece más bien una apendicocemia. Ahora, ¿qué pasa cuando evoluciona? Cuando evoluciona, vamos el tiempo, se forma una masa o un plastrón apendicular, que sabemos que es una reacción de defensa de nuestro organismo. Gracias a Dios que tenemos el epiploma mayor, que es el mejor defensor de la cavidad peritoneal, de la cavidad abdominal, el intraperitoneal, y el que menos daño produce, porque cuando se plantea este mecanismo de defensa, las estructuras cercanas tienden a rodear el apéndice para evitar la perforación y la diseminación del líquido purulento, del material purulento. Entonces, o se produce un plastrón apendicular, que es un mecanismo adecuado de defensa, o se produce una peritonitis tanto localizada o generalizada de acuerdo al volumen que produzca la perforación. Inicialmente puede haber líquido libre sin perforación. Ese líquido es inflamatorio, es cetrino, no tiene el aspecto purulento que esperamos encontrar. Entonces, si han pasado ya después del tercer día, generalmente vamos a encontrar el plastrón. El plastrón apendicular, que es una masa que se conforma alrededor del apéndice, lo rodea, fíjense que lo rodea, y evita que se disemine o que se perfore porque se adhiere al apéndice, generalmente el epiploma mayor y muchas veces a finales de ilion o yeyuno que están cercanas, pero el ilion es el más cercano a ella, con más facilidad se adhiere. Esa adherencia de ilion no es buena. Yo he visto perforaciones por un plastrón, perforaciones del ilio y perforaciones que van a la pared, inclusive en casos muy graves. Entonces, nosotros debemos hacer el diagnóstico tempranamente del plastrón apendicular. Este es un paciente generalmente mayor de 10 años. En los niños muy pequeños no vemos plastrones, no se forman. El epiploma mayor no tiene ese desarrollo importante en los niñitos. Entonces, es raro un plastrón apendicular en niños muy pequeños. Lo hemos visto y vamos a mostrar un caso muy atípico en una de las láminas. Entonces, tercer o cuarto día, dolor, ha tenido fiebre, taquicardia, tiene náusea y vómito y presenta leucocitosis. Este paciente, cuando nos consulta, nosotros vamos a palpar una masa dolorosa que está en flanco o en fosa ilíaca derecha o inclusive puede estar ya cercana al hipogastrio, que las hemos encontrado, como les voy a mostrar unos casos. Aquí tenemos una masa, por ejemplo. Esto nos crea una duda diagnóstica. Si es mujer, una duda diagnóstica, por supuesto, por la presencia de los elementos anexiales. Pero fíjense que es una masa sólida, ¿verdad? A veces vemos el apéndice que está rodeado o está involucrado en esta formación que está cubriendo. Aquí hicimos una contradimensión, tratando de verla en todos los planos. Vemos hasta fragmentada, si han pasado ya varios días. Y esta masa contiene el proceso inflamatorio y lo localiza en esa región. Cuando se produce líquido, entonces, en la primera etapa nosotros seguimos planteando con un plastrón apendicular, a veces la cantidad de líquido es muy pequeña,
vemos el apéndice, vemos la formación, todo el proceso inflamatorio con aumento de la ecogenicidad, ¿verdad? Y se localiza y puede haber una pequeña cantidad de líquido que no necesariamente es líquido purulento. Casos más feos, más raros de plastrón apendicular, ¿verdad? Ahora, si pasa el cuarto, quinto, sexto día, esto y no se ha tratado el paciente o no ha recibido tratamiento o está recibiendo tratamiento y la evolución no es satisfactoria, entonces vamos a tener la presencia del absceso apendicular o plastrón abscedado. En el plastrón abscedado nosotros tenemos, fíjense, la presencia de líquido dentro del plastrón que puede ir aumentando progresivamente. La masa o el tejido está localizado en esta zona. El apéndice pierde parte de su forma, se deforma aquí porque ya el proceso inflamatorio empieza a alterar sus paredes y muchas veces se fragmenta o tiende a fibrosarse con el tiempo. Esta formación, esto sí es líquido purulento, muchas veces lo vemos hasta con grumos. Aquí tenemos uno en corte tridimensional. Este es un flegmón mucho más grande, mayor cantidad de líquido. Este es otro. Aquí nosotros manejamos esto con drenaje percutáneo. Es muy importante estar seguro de que está totalmente localizado. La defensa muscular es en esa región, el resto del abdomen no tiene irritación peritoneal, no vemos líquido libre. A veces tenemos una pequeña cantidad de líquido libre en el fondo del saco que no está relacionado, se mantiene, el plastrón abscedado se mantiene localizado ese material purulento. Este es un caso más reciente, un plastrón apendicular abscedado con una gran cantidad de líquido. No parecía, el paciente tenía pocos días, pero fíjense el largo que tiene 9 centímetros de largo, es bastante grande, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo la punción para colocación de catéteres. Usamos catéteres por necesidades y práctica desde hace muchos años, usamos catéteres de vía central. Son bastante efectivos si tienen 7.5 French. O sea, más de 7 French es adecuado. Aquí hacemos la punción del absceso y colocamos una guía metálica por técnica de Seldinger y pasamos un catéter y vamos lavando y drenando ese absceso. Y el paciente en pocos días evoluciona muy bien. Este caso se lo traigo, es un caso muy reciente. Es el más grande que hemos visto. Este absceso tenía 400 cc de plastrón apendicular abscedado. No teníamos, este paciente tenía muchos días, tenía más de 10 días ya con la clínica. Y el contenido, fíjense que es completamente turbio, con muchos grumos y grumos gruesos. El paciente tenía una clínica importante, no había hecho la peritonitis, el plastrón comenzó a localizarse y a crecer, e inclusive se fue por detrás de la vejiga, pero se mantenía localizado. Lo drenamos, fíjense que aquí inmediatamente después del drenaje redujo su tamaño a la mitad, ¿verdad? A veces sucede que se colecta el material purulento en la pelvis. Esto es un verdadero problema si se trata de un hombre. Si es el sexo femenino, pues es más fácil porque hacemos el drenaje por vía vaginal. Si es el sexo masculino, hacemos el drenaje percutáneo, pero entonces tenemos que buscar una vía de entrada evitando la vejiga y colocando un catéter aquí porque no usamos la vía rectal. No nos gusta para nada, ¿verdad? Nos parece que es más contaminante. Entonces nos vamos por vía anterior y localizamos, entramos cercano a la vejiga, pasamos y colocamos el catéter y drenamos este absceso. Aquí lo hacemos, nosotros hacemos con anestesia local, lo hacemos en área a veces quirúrgica como en este caso, pero la mayor parte de las veces, por lo menos en el hospital, lo tenemos que hacer en salas donde hacemos ultrasonido y no tenemos acceso a quirófano para hacer. Colocamos, fíjate, este es un catéter de 7 French, sacamos y drenamos todo el material purulento, es una técnica con experiencia bastante sencilla para llegar hasta la zona del absceso y drenar.
Las ventajas del ultrasonido es que lo hacemos en la cama del paciente, lo hacemos en cualquier área, lo podemos repetir con frecuencia que sea. No es una energía que se acumula y que produce daño. Inmediatamente el paciente pues ya no tiene ningún efecto de la onda sonora. En cambio, cuando usamos radiaciones ionizantes, sí tenemos problemas, como ya lo hemos dicho, y esto es mucho más importante en niños y en mujeres embarazadas. Ahora, cuando podemos usar sondas de alta frecuencia, como por ejemplo en los niños, donde el panículo es pequeño y la distancia que tenemos no pasa de los 6 centímetros de profundidad, nosotros podemos evaluar con más exactitud el apéndice que inclusive por la tomografía. ¿Es operador dependiente? Sí, lo es. Pero yo pienso que todas las imágenes son operadores dependientes, porque muchas veces un radiólogo ve algo que otro no ve. Entonces, siempre es operador dependiente. Lo que es una responsabilidad de nosotros entrenarnos adecuadamente para tener el menor margen de error. Es económico y está disponible en la mayoría de los hospitales del mundo. Es muy difícil que un hospital en la actualidad no tenga un equipo de ultrasonido, aún en países muy subdesarrollados como en el África. ¿Por qué? Porque el ultrasonido se usa en las salas de obstetricia. Entonces, está disponible en la mayoría de los hospitales. Es raro que no haya un equipo de ultrasonido. Desventajas, efectivamente, la obesidad mórbida, la presencia de mucho gas, ¿verdad?, alrededor. Eso es un problema serio. ¿Por qué? Por ejemplo, esta paciente puede tener un panículo adiposo de 20 a 30 centímetros. ¿Y cómo uno llega a la profundidad? Es muy difícil, aún con transductores de 2 MHz. Bueno, y les voy a hablar de un caso de apendicectomía en extremis, ¿verdad? Este es un cirujano ruso que estaba en una misión en la Antártida, llamado Leonid Rogozov. Él estuvo 2 años, entre el 60 y el 62. El 29 de abril del año 1961, él presentó dolor, empezó con molestia y dolor abdominal. Él en esa zona donde él estaba, innombrable esta estación rusa, un nombre muy largo, estaba él, un conductor y un meteorólogo. No tenía más gente. Y la distancia más cercana eran 1000 millas para llegar a otra zona. El día 30 comienza a tener dolor, fiebre, náuseas y vómitos. A las 2 de la mañana del 1 de mayo de ese año, él decide hacerse la apendicectomía. Tenía entrenamiento quirúrgico y decide hacerse una autoapendicectomía. Entonces, el instrumentista de la cirugía, el que le pasaba los instrumentos, era el meteorólogo. El conductor colocaba el espejo para que él se viera. Él se puso lateral izquierdo, semi reclinado para poder ver el espejo, y cuando se colocó anestesia local en la pared con novocaína al 0,5%, era lo único que tenía, y se hizo una incisión de 10 a 12 centímetros en la pared abdominal. Cuando abrió el peritoneo, cortó accidentalmente el ciego y lo suturó. Se hizo la apendicectomía y se colocó antibióticos dentro de la cavidad. Y eso fue entre las 2 y las 4 de la mañana. Evolucionó en forma satisfactoria y en 2 días ya tenía muy pocos síntomas. Bueno, y al final, para finalizar, recuerden, como decía Mandela, que todo parece imposible hasta que se hace, que la educación es el arma más potente para cambiar el mundo, y por eso estamos hoy hablando de educación. Y que si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él, y eso hizo él. Entonces, ese enemigo se convierte en tu compañero. Muchísimas gracias.